En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. 9:47, el gobernador de la provincia en línea, el gobernador Omar Perotti. Gobernador, Luis lo saluda, el equipo de Ahora Vengo de Aire de Santa Fe. Gracias por estos minutos, buen día, ¿cómo va? Buenos días, Luis, y buenos días a todo tu equipo y a todos los oyentes. Bueno, no es una sensación más, es una sensación muy diferente porque esto viene de hace muchísimos años atrás. Yo estaba recordando una foto cuando esto lo hablábamos, creo que con Jorge Barraguirre, el actual procurador de la Corte, que era fiscal de Estado en aquel momento, donde estabas, en tu caso, Omar, estaba Reutemann, estaba todo el arco político apuntalando un planteo, esto estamos hablando de 15 años atrás, por lo menos, donde se estaba reclamando lo que se estaba pidiendo al Estado, y tanto tiempo llevó hasta que ese tramo donde están el ministro Martín Guzmán y en tu caso, ayer, en esa conferencia de prensa, parecía algo inviable, algo imposible de que alguna vez se diera. Así que esta mezcla de satisfacción es también una mezcla de desafíos. Digo, una gran alegría, pero además una gran obligación por dónde van a ir el destino de ese dinero, que no puede ser en pesos, pero sí en bonos. Quiero aclarar algo antes de ir a la pregunta, que son por bonos ajustados por la inflación de deuda, es decir, por el SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia. Esto es muy importante porque va a ir siempre a la par de la supuesta inflación que haya o no haya. Esto el Banco Central, le explicamos, emite todos los días una información diaria de la tasa de inflación. Y ahí va... Así ajustan esos títulos. Así ajustan estos títulos. Bueno, la pregunta es, la alegría por un lado, pero ¿hacia dónde van a ir? ¿Cómo van a ser destinados estos bonos, este dinero, este flujo, que seguramente, por lo que yo entiendo, van directa y totalmente a obras públicas en la provincia? Es media larga la pregunta, pero también puede ser larga la respuesta. Vamos a tratar, Luis, con el tiempo que pasó, de ubicar a todos de qué se trata, y después de mucho trabajo se llega a esta instancia final. Pero vos mencionabas algo, el acuerdo político, el acompañamiento de la presentación ante la Corte Suprema, que quizás es por allí la foto más difundida o las imágenes más difundidas, pero esto no empezó ahí. Y el valor de no haber empezado allí no es un dato menor, porque es desde el día en que empieza a calcularse la deuda con la provincia de Santa Fe, y no es el día en que se hizo la presentación a la Corte. Es el día en que el exgobernador Jorge Obey establece el reclamo administrativo ante el gobierno nacional, en ese momento de Néstor Kirchner, el presidente. Es el que establece la instancia administrativa de reclamo, que es la que debe agotarse para dar paso recién después a la presentación de la Corte. Y es esa fecha, desde el gobierno de Jorge Obey, que terminó en 2007, donde quien me acompaña hoy como ministro es el que trabajó en la redacción de ese reclamo administrativo, Walter Agosto. Es esa fecha la fecha que se toma puntualmente desde donde Santa Fe inició formalmente el reclamo. Es decir, desde ahí el valor de lo de Jorge Obey de haber establecido eso es el punto desde el cual comienza el cálculo hasta hoy para llegar a los 151.873 millones de pesos que se van a pagar a la provincia de Santa Fe en bonos. Creo que para allí viene bien una referencia. ¿Qué es esto que nos parece un montón de plata? ¿Y qué es un montón de plata? Que vamos a cobrar en bonos. Creo que de más está decirle que no es una deuda que alguien pagaría en pesos, y hay una deuda que ya se pagó con estas características por el mismo fallo que la Corte Suprema ya aprobó, que es la de San Luis. San Luis
mismo reclamo ante la Corte, misma sentencia, acuerdo de pago concretado con la Nación a través del esquema de bonos, planteo que Santa Fe sigue sabiendo que la Corte lo ha aprobado, y en el planteo todos los bonos que plantea Santa Fe con la actualización para mantener el resguardo en los bonos de los próximos años que la provincia va a recibir a los 30 días, que tarea que tenemos que estar terminando hoy en Buenos Aires. ¿Qué es lo que queda? Este acuerdo que se firmó ayer, hoy se presenta con el fiscal de la provincia, con la parte de legales del Ministerio de Economía, ante la Corte Suprema de Justicia, que dice, muy bien, yo establecí una sentencia, en el cumplimiento de la sentencia las partes se pusieron de acuerdo y me están trayendo esto para analizarlo. Terminado ese análisis de la Corte, todo indica y deseamos que sea en el menor tiempo posible, a los 30 días la provincia de Santa Fe tiene que tener los bonos en su mano. ¿Qué son? Te decía, 151.000 millones. Para tener una referencia, la masa salarial anual en la provincia serán 415.000 millones. No llegamos a la mitad. Para tener una referencia de lo que es el monto, en relación a los montos que se manejan en los gastos y en las erogaciones y en las inversiones del Estado. Preguntás con criterio porque es lo que la pregunta que surge de esto. Bueno, ¿qué se va a hacer con estos bonos? ¿Cómo se los van a utilizar? Hay una ley que ya estableció hace un tiempo que el cobro de esta deuda no podía destinarse a gastos corrientes, criterio que compartimos, sino a inversiones de bienes de capital. Esto es obra, inversiones de equipamientos importantes. Y eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a destinar en la parte que nos toca a nosotros. En primer lugar, convocar a todos los municipios y comunas, porque hay una parte que son fondos coparticipables, es decir, el 13% que se le coparticipa a todos los municipios mensualmente, también en esta deuda, en esta sentencia que estamos acordando para su cumplimiento, hay una parte que les corresponde y es donde hay que establecer cuál será el mecanismo para que cada uno de ellos también vaya percibiendo su parte de los bonos correspondientes. No sé si queda claro, Luis, hasta aquí el planteo. No, está clarísimo. Primero, punto número 1. Walter Agosto, el mismo Walter Agosto que hoy es ministro de Economía, fue el que sacó los cálculos con su equipo, no solamente él. Hubo un trabajo, obviamente, de todo el ministerio y toda la gente que lo apuntala, en aquel momento con la gestión 2003-2007 de Jorge Obey, y la presentación es de Jorge Obey. Después viene una presentación de todo el arco político, pero se genera el reclamo en el gobierno de Jorge Obey. Y la segunda parte es esta, que se va a dividir, se va a trasladar a través de obras, y estos títulos que se ajustan por inflación van a llegar a nosotros nos quedó sorprendido lo de los empleados públicos, lo que significa esta cantidad de dinero en los gastos corrientes que tiene el Estado provincial, ¿no? De que no llega ni a la mitad de lo que se paga anualmente por sueldos, por salarios. Sueldos y jubilaciones. Y jubilaciones de empleados públicos. Impresionante. Bueno, esto quizá los ayuda a ustedes a entender por qué a veces hay largas discusiones en el tema de las paritarias, y en los porcentajes de aumento, y en cómo se pagan, y en qué mes inciden. Los números no son números menores, pero por eso hay que tratar siempre de ser muy cuidadoso con cada cifra, y tratar de ir cumpliendo con todos los frentes de recursos. Pero esa quizás es una comparación rápida de lo que significa ese monto, porque si no parecería que con eso podríamos mañana resolver todos los problemas de todas las cosas y de todas las obras que quisiéramos hacer, y ponernos al día en cada una de las expectativas que tenemos de desarrollo de nuevas obras. ¿Es importante? Sí, claro que es importante. Yo creo que tiene dos aspectos centrales. Primero, la simbología de lo que significa una defensa
que no ha tenido a lo largo del tiempo y en el cambio de los gobiernos, no ha tenido cambios en la actitud que se ha tenido de mantener firme ese reclamo. Reclamo que intensificamos para que la Corte defina en el año pasado la forma de actualización de la deuda, y a partir de allí sí, ya las últimas instancias de tratativas con el gobierno nacional, porque entendemos que no queríamos que pasara más tiempo, creíamos que estaban dadas todas las condiciones, la forma en la que se actualizaba, no había habido un acuerdo de partes antes de cómo hacerlo, tuvo que determinar la Corte cómo se actualizaba, cuál era la tasa de actualización. Definido eso, lo que había que definir es cómo se cumplía esa sentencia. Y esto es lo que se ha hecho. A la par nosotros veníamos discutiendo con el Gobierno Nacional y con la Agencia Federal de Impuestos la posibilidad de normalizar una situación que, como de las grandes provincias, la única que no lo teníamos y no lo estábamos haciendo, que tiene que ver con la información y con el servicio que se brinda desde AFIP a todas las provincias para el seguimiento, mejora de la recaudación y tener una solidez muy superior a la que tenemos en el Contralor del tema impositivo. Ese acuerdo no lo veníamos haciendo a pesar de que todas las otras provincias lo tenían y que pasaba a ser un acuerdo de partes, porque entendíamos que necesitábamos, y sin duda, ese servicio que la provincia necesita tener, al igual que todas las otras grandes provincias, ese acompañamiento de información fiscal para el seguimiento de sus contribuyentes, para el seguimiento del régimen federal de impuestos, para evitar en algunos casos la sobreposición y en otros el no contar con buena información. Pero no queríamos cerrar ese acuerdo hasta que Nación nos cerrara el compromiso de pago. Cuando se da en la instancia del compromiso de pago, también hacemos ese acuerdo correspondiente. Gobernador, y hoy, sí. No, le iba a preguntar con relación, a ver, ¿cómo califica la actitud de la oposición en este momento en la provincia de Santa Fe con relación a este acuerdo? Digo porque todavía hoy en algunos sectores se sigue planteando la necesidad de un aval legislativo para este acuerdo que se alcanza con la Nación, y porque además no asistieron a la exposición que hicieron los funcionarios de su gobierno a la hora de explicar cómo iba a ser el acuerdo. ¿Cómo lo califica? Ya, yo no tengo que calificar la actitud de nadie, lo que tenemos es que poner en consideración de todos, de toda la población, de todos los intendentes y presidentes comunales que son parte en este acuerdo, por lo que van a recibir, y a los legisladores que también habían pedido información. Por eso la disposición ya desde ayer del fiscal, del secretario de Justicia, de poner a disposición sobre la información y sobre todo clarificar. Mire, aquí no estamos contrayendo una deuda que necesitamos el acompañamiento legislativo o la autorización legislativa para endeudarnos. Aquí lo que se está dando es un acuerdo de ejecución de sentencia entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Fe. ¿Quién es el que avala ese acuerdo de ejecución de una sentencia? Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es la legislatura. Nosotros tenemos que llevar este acuerdo ante la Corte Suprema. Y esto es lo que ha pasado con el mismo caso, con el mismo fallo, con un esquema de arreglos similares con la provincia de San Luis, obviamente un monto menor para la provincia de San Luis que con Santa Fe, que se llevó ante la Corte y la Corte convalida el acuerdo. Esto no quita que nosotros brindemos toda la información que alguien quiera tener y estar a disposición, porque es información pública, pero usted se imagina que por cada fallo que haya donde interviene la provincia, cuando se dicta sentencia tenemos que mandarlo a la legislatura. No tiene razón de ser. Estas son las que la instancia legal establece, y creo que la oposición y todas las fuerzas políticas deberían también dar un mensaje común, porque uno lo ha tenido. Lo he acompañado como intendente, ex-intendente de Rafaela, al ex-gobernador Wiener, de igual la manera que lo hicieron los ex-gobernadores Reutemann y Obey, en lo que entendíamos era un reclamo
de la provincia. Y varias veces, y muchos de ustedes permanentemente, recuerdo en campaña, usted le va a reclamar a la Nación, usted le va a hacer cumplir a la Nación la deuda, si es de su propio partido, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que está hecho y está resuelta una situación. Trabajemos para que podamos tener el mejor uso a favor de todos los santafesinos de este importantísimo acuerdo para la provincia de Santa Fe. Facundo, ¿tiene algo más para preguntar y terminamos? No lo molestamos más. Gobernador, ya se conocen los montos de la deuda. ¿Cómo se va a cobrar este mecanismo que va a ser a través de bonos? Las condiciones de esos bonos, las fechas de vencimiento, las características de estos títulos que ajustan por inflación, porque son bonos SER que son de los más operados en el mercado de capitales argentinos. ¿Cuándo se va a conocer? ¿Ya se saben? ¿Saben cuál va a ser el perfil de vencimientos? No, ya tenemos... Eso ya lo tenemos. Mañana vamos a tener una conferencia de prensa con todos los medios, donde vamos a dar los detalles puntuales del acuerdo. Queremos presentar ese acuerdo ante la Corte primero, corresponde, y mañana darlo a conocer a todos. Allí está el detalle específico de cada uno de estos títulos, con su código de especie, como se los denomina, con su valor nominal, con su valor técnico, con las referencias de cada uno de ellos, para que, bueno, es de público conocimiento, es un acuerdo, así que lo presentamos ante la Corte, mañana lo damos a conocer. Esperemos que esta presentación tenga el menor plazo posible en los tiempos de la Corte Suprema, y a partir de allí corren los 30 días para que la provincia pueda ya tenerlo. Me preguntaron hace algunos días, cuando el presidente había hecho el anuncio de que estábamos en las puertas del acuerdo, yo dije que en el segundo semestre nosotros tendríamos que tener esto encaminado y resuelto. Los plazos nos marcan que, salvo que haya una fuerte dilación de la Corte, que no creo, en un tema donde ya tiene posición tomada, a partir de allí son 30 días en lo que la provincia va a poder disponer de esos bonos y su posterior definición de cómo utilizarlos. Una última pregunta, gobernador. De todas las obras que puede... ¿Hace rato que estamos con la última, Luis? Lo que pasa es que siempre yo fui un delantero incisivo y siempre me dieron una última oportunidad para hacer un gol. Como nunca hice un gol, yo seguí corriendo. Yo seguí corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. De todo esto que se puede armar en obras, ¿hay alguna en especial, puntual, necesaria o que sueña? Porque esto a lo mejor no lo va a terminar inaugurando el gobierno de Omar Perotti, pero lo va a dejar en marcha, porque se va a licitar, porque se va a plantear, porque a lo mejor se va a empezar a construir. ¿Cuál es la obra más significativa? Las ciudades tienen distintas obras con expectativas posibles para llevar adelante en distintos lugares, y algunas con impacto de alcance provincial. Lo que tenemos como prioridad es que hay que generar también un impacto en algo que hoy es una de las preocupaciones centrales de todos los santafesinos, y tiene que ver con niveles de violencia y los niveles de inseguridad. En muchos de los sectores donde eso se da, las condiciones de vida no son las que facilitan una convivencia. La mejora del hábitat en muchos de esos lugares, para generar oportunidades nuevas, para generar infraestructura y otra calidad de vida, y generar pertenencia en muchos de esos sectores con el desarrollo de una comunidad, va a tener una atención importante, porque creemos que allí hay condiciones claves para ir generando un mayor nivel de convivencia, que baje los niveles de violencia en la provincia. Ahí tenemos seguramente una mirada que ojalá sea compartida con el resto de las fuerzas políticas, porque cuando escucha y habla de estos temas, allí creo que tenemos coincidencias importantes, y creo que hay que plasmarlas en ese tipo de acuerdos. Gracias por esta primicia, gracias por todos estos datos. Es una muy buena noticia para Santa Fe, y bueno, a trabajar muy duro. Es importante, queda 1 año y 5 meses de gestión, y estos 151.000 millones en bonos van a ser, que quiero muy puntual, lo tengo a Gonzalo ya para salir al aire, a Gonzalo Bonadeo me está bancando un segundito. Esto va a ir
en obras que se van a repartir en comunas y municipios en toda la provincia, eso está claro. Es así, hay una parte que es propia de ellos, propia de el 13% corresponde a los municipios y comunas según el indicador de coparticipación. Esto van a ser obras que se van a desarrollar en el territorio provincial, obras en las cuales algunas están con necesidad de ponerse en marcha, de licitarse, van a ser para ese tipo de obras nuevas, y lo que está muy claro es que no va a haber uso para gastos corrientes. Esto es inversión, y me parece un criterio adecuado utilizar esta especie de ahorro que ha ido haciendo la provincia, por así llamarlo, que tenga el mejor uso y la mejor inversión. Muy amable, Luis, a vos y a todo el equipo. Un gran saludo, gobernador, muy amable, muy gentil.